como gota de rocío entre flores de retama. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien, me han comprendido, por favor. Hola José, hola David, hola César, hola Karim, hola Ana, Sofía, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en este su programa La Hora Tributaria. Como siempre, mi agradecimiento eh, a quienes nos acompañan y hacen posible este programa. Se ha incorporado a nuestro equipo recientemente Brian Asenjo de manera más activa, diría yo, aunque nunca hemos estado distanciados ni nada por el estilo. También a Lucio Garro, a agradecer al estudio Rivero MDL Asociados, a Tributación Práctica de nuestro amigo el doctor Julio Rayo, a César Márquez y Ángelo Aguirre, que también nos acompañan como asociados al estudio. Importante destacar que en la semana ha habido algunas situaciones que comentar, como por ejemplo la norma que ha definido el tema del tratamiento del drawback, finalmente. Pero lamentablemente estas idas y venidas no nos hacen mucho bien, pues, en estabilidad jurídica de lo que es el principio de legalidad básico para poder aplicar la fiscalidad. En día de hoy vamos a hablar sobre rentas de personas naturales. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, tendría que sí. Perfecto. Y la idea de poder hablar de personas naturales, porque eso nos viene la campaña de renta, hemos intentado estos en la última sesión o en las sesiones anteriores hablar sobre la deducibilidad respecto del impuesto a la renta de tercera categoría. Hablemos un poquito de personas naturales, porque hablar de personas naturales, evidentemente, también hay que hacer hay que refrescar algunos conceptos para que los tengamos presentes y sepamos en todo caso cómo accionar frente a lo que es la declaración. También hay que tomar en cuenta, en todo caso, que existen partes de los tributos vinculados a la persona natural que no se declaran anualmente y por supuesto hay otros que sí, sobre todo las rentas de trabajo. Cuando hablamos de rentas de personas naturales, entonces hablamos de dos segmentos fundamentales en oposición a la renta de personas naturales. Las rentas de capital, ¿de acuerdo? Que están básicamente identificadas como la primera y segunda categoría, y las rentas de trabajo, que están concentradas en las rentas de cuarta y quinta categoría. A esto, comillas, hay que agregarle la renta de fuente extranjera. Ya sabemos que la renta tercera es renta empresarial. Entonces, ¿qué son estas rentas de personas naturales? Y si somos perceptores de rentas de personas naturales, ¿cómo vamos a hacer la declaración? Yo sé que lamentablemente nos han dejado un poco de lado y que recién este mes sale a colación la declaración electrónica para poder hacer nuestra regularización anual. Las rentas de primera categoría, ustedes saben que están vinculadas al arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, pero hay que tomar en cuenta, y esto siempre suelo aclararlo, que la tasa de esa renta de primera categoría es 6,25% sobre la renta neta imponible, ¿de acuerdo? 6,25%. Claro, lo que nosotros deberíamos hacer es a la base total, base bruta, deducirle el 20%, aplicarle 6,25, que es el equivalente, eso es matemática pura, ¿no? Tasas equivalentes al 5% de la matriz bruta. Base legal, el artículo 23 y artículo 23 de la ley y 13 del reglamento. Entonces, hay que tomar en cuenta que el alquiler está comprendido, sea en efectivo o en especie, de todo tipo de predios de bienes inmuebles en principio, incluido todo lo que se brinde dentro del contrato de arrendamiento y los servicios que puedan estar suministrados o prestados por el arrendador. Hay que tener en cuenta que siempre el arrendamiento de un predio no puede ser inferior al 6% del valor del autovalúo.
en este caso del año 2024. Este 6% va a ser también el que nosotros denominamos o el equivalente a la renta ficta. ¿De acuerdo? Si yo tengo un contrato de cesión en uso, recuerden que el año pasado hubo campaña precisamente reiterativa respecto de los tratamientos de cesión en uso de arrendamientos, recuerden que la cesión en uso también aplica renta ficta, porque si ustedes hacen en uso, es decir, gratuitamente, yo tengo que aplicar de todas maneras renta ficta porque hay una presunción de una renta que no ha sido evidentemente perfeccionada, digámoslo así. Para efectos tributarios se presume que la cesión se realiza por la totalidad del bien. Claro, salvo que tú como contribuyente digas, no, no, un ratito, no ha sido todo, es una parte, acá está el metraje. Si quieren demostrar eso, ¿de acuerdo? Si quieren demostrar eso, tienen que ser muy específicos en los espacios y el metraje. Recuerden que ahora nos van a perseguir, porque es actitud persecutoria respecto de fehaciencia. Entonces yo tengo que documentar el contrato de arrendamiento con la proporcionalidad debida y demostrada, y de manera tal que hay que adjuntar un croquis o un plano, no voy a decir que un plano de construcción, sino que sí debe haber por lo menos un croquis en donde se identifiquen las áreas que estoy arrendando o cediendo, perdón, y que además especifique yo el metraje. Se presume que los predios han estado ocupados durante todo el ejercicio grabable, ¿de acuerdo? Si son plazos menores, igual tiene que haber entonces demostración de los contratos. Por ahí alguien me dijo, ¿y qué pasa con los servicios? Lo ideal, no lo hacemos, pero lo ideal es que cuando se termina un arrendamiento, en tanto yo no lo alquile, debería solicitar a las empresas de servicio que bajen a tarifa de no uso. Y no se acepta como prueba en contrato contratos celebrados o legalizados de fecha simultánea o posterior a cualquier acto de notificación o requerimiento por parte de la administración. Esto es un punto que hay que tener cuidado. De acuerdo a la misma norma, es el numeral 7 del inciso A del artículo 13º del reglamento, nos está diciendo, si la administración tributaria me notifica, por arte de magia, no va a aparecer el contrato recién en ese momento. Tiene que haber existido el contrato per se. Entonces, si no he regularizado mi situación, que yo entiendo que ya debería estar, es momento de hacerlo, ¿no? También, renta de primera es la producida por locación, cesión, alquiler, lo que quieran, perdón, de bienes muebles distintos o inmuebles distintos a los predios y los derechos sobre estos. Lo que pasa es que en algún momento por ahí se hacía un contrato de cesión de derechos. Manuel me pregunta, ¿es necesario los contratos que sean de fecha cierta? Mi recomendación es que sí. Ojo, no hay ninguna obligación, dejémoslo claro. No hay ninguna obligación de que haya fecha cierta, pero la recomendación, si tú necesitas darle mayor fuerza a tu fehaciencia, siempre va a ser legaliza la firma cuando menos. No vamos a hablar de escritura pública, ni mucho más, pero sí cuando menos una legalización de firma, que no es muy onerosa, sí debería apoyarte o darle mayor fuerza a tu fehaciencia y es preferible la recomendación de la legalización. Cuando se efectúe sesión gratuita a un precio no determinado, sea bienes muebles o inmuebles distintos a predios, eh, entonces sobre todo aquellos que se hacen, sobre todo a perceptores de renta de tercera categoría, también es parte de lo que comprende la renta de primera categoría y en todo caso es preferible, como he dicho, eh, la legalización de firmas, cuando menos en el contrato, que eso le da calidad de fecha cierta. Ojo, mejoras incorporadas. Acá hay otro tema que no se toma en cuenta. Las mejoras incorporadas por el arrendatario o por el subarrendatario, llámese inquilino en cualquiera de los casos, si son beneficios para el propietario y siempre y cuando el propietario no te reembolse, es parte de la renta primera. ¿De acuerdo? Si yo alquilo una propiedad y se me ocurre hacerle una mejora, levantar una pared, puse un cuarto más, cualquiera sea una mejora vinculada a la estructura del bien y el arrendador no me la reembolsa, entonces es renta de primera, por eso que hay que llevar el control del valor para el arrendador. ¿De acuerdo? El propietario computará dicho importe como renta bruta y la aplicará en el ejercicio que se devuelve el bien al valor determinado para el pago de los tributos municipales. A falta de este, el valor de mercado. Ojo, a falta de este, el valor de mercado.
Entonces es importantísimo llevar el control precisamente de cualquier mejora que se haga y cuando suceda el acto de devolución del bien, si termina el contrato, es cuando el propietario imputará en ese ejercicio de devolución esa renta como renta primera y tendrá que regularizar inclusive ese punto. Yo les mencionaba que la renta neta es igual a la renta bruta menos el 20% por el impuesto, ¿no? Eh, en principio, esa renta neta tiene ese 20%, perdón, es una deducción de ley y punto. No existe mayor ciencia que aplicar un porcentaje. A ese monto de renta neta se le aplica la tasa, que es el 6,25%. La tasa no es 5. Solo insisto que por una cuestión de tasas equivalentes, producto de las matemáticas, es que se aplica el 5% sobre el valor de la renta bruta, ¿no? Ahí si, por ejemplo, yo tengo 1.000 soles mensuales, ya saben que el 5% de esos 1.000, que serán 50, será el arrendamiento perdón, la renta de primera categoría que yo tendré que regularizar en mi recibo por arrendamientos en el formulario 1683. Y si esos son 8 meses en cada mes, y si por casualidad me lo pagaron en un solo mes, como plantea el caso, entonces tendré que imputar todas las rentas ese mes. Ahora, tengan mucho cuidado porque se supone que hay una regularización de mes, pero si está dentro del ejercicio, lo que paguen en diversos meses, lo pueden pagar también en un solo mes y no hay ningún problema. ¿Y qué es renta de segunda categoría? Igual tiene la misma tasa y va a tener también la misma deducción, pero las rentas de segunda categoría están vinculadas a otro tipo de rentas de capital. Ojo, antes de pasar a la renta de primera categoría, de segunda categoría. Tanto la renta de primera como la renta de segunda tienen la calidad de ser cancelatorias. Cuando yo pago mi renta de primera, salvo que sea renta ficta y tenga que regularizarla en la declaración anual, eso se va cancelando mes a mes y no se declara al final del año. En la renta de segunda pasa igual, salvo ciertos casos. Para determinación anual de la renta de segunda, es la que está originada por la enajenación de bienes, la enajenación de bienes respecto de bienes inmuebles, u otro tipo de bienes que pudieran tener que regularizarse. Entonces ahí se determinará la renta bruta percibida por, evidentemente, el contribuyente a través de fondos, patrimonios, de las ganancias de capital originadas por enajenación de acciones, participaciones representativas de capital, acciones de inversión, certificados, o sea, valores de inversión. Cuando yo hago este juego de compraventa, entonces sí tendré que regularizar la renta de estos bienes en mi declaración anual. Las demás se hacen, eh, las regalías, por ejemplo, tienen efecto cancelatorio, como otros casos. Eh, recuerden que cuando también ustedes tienen este tipo de inversiones, les efectuarán la retención, en cuyo caso también la declararán en la regularización anual para poder deducirlo. La renta neta tiene un valor, o mejor dicho, a la renta bruta se le deducen 5 ítems, eso está en el inciso P de la ley, y el 20% del saldo resultante para poder obtener la renta neta. ¿Se puede deducir la pérdida del capital por enajenación de valores? Sí, sí se puede deducir, pero hay que tener mucho cuidado con la demostración de la pérdida que haya sufrido el valor por la fluctuación que pudiera darse. Y si el resultado es positivo, se aplicará la tasa del 6,25%, que es lo normal. En el caso se los dejo un poco para que ustedes lo puedan ver, para que podamos adelantarnos en la materia más fuerte. A ver, en el caso que se le alquila a un banco para una agencia por 5 años y realiza la mejora para usufructo, para su uso, y al término del contrato deben retirarlo, pero lo dejan como está debido, que les ocasiona mayor gasto, en este caso debería conceder. Sí, porque había una mejora y tienes que considerarlo definitivamente, como parte de la renta de primera del arrendador al momento que te devolvieron el inmueble. Así es. Ok, hasta ahí tenemos dos tipos de renta, perdón, esas rentas que son de capital, y a partir de la cuarta categoría tenemos la renta de trabajo, que es la que más nos concentra, ¿no? La cuarta y la quinta. A ver, la renta bruta sabemos que es el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o cualquier actividad no incluidas expresamente como rentas de tercera. Y es por eso que hay que tener cuidado que si yo brindo servicios por renta de tercera, pues no tiene nada que ver con cuarta. Y cuidado con las comisiones.
¿no? Me ha tocado un par de casos este año o el 2024 en que comisionistas han intentado emitir recibo por honorarios. No, las comisiones son renta de tercera. En general, la intermediación mercantil es renta de tercera categoría. También se consideran rentas de cuarta categoría los ingresos percibidos por los porteadores como trabajadores independientes, los de puerto, también a los en modalidad CAS, aunque entiendo que estos ya van desapareciendo. No se debe incluir en estas rentas aquellas obtenidas por personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciban ingresos brutos por la realización de actividades que estén en el nuevo RUS. Claro, si tú estás en el nuevo RUS y tienes tu tallercito como electricista, por ejemplo, y estás emitiendo nuevo RUS, eso no es cuarta, porque ya estás de alta en tercera categoría y en todo caso tributarás por la renta de tercera en el régimen del nuevo RUS. También son cuarta categoría, y acá hay un detalle, los directores de empresas. Ya sabe que cuando la empresa tiene directorio percibe dietas, se renta de cuarta categoría. Los síndicos, que son los funcionarios encargados de la liquidación de un activo. Los mandatarios, a que se yo le otorga un mandato para que actúe en representación. Un gestor de negocios, aquel que asume en forma de voluntaria el manejo de algún tipo de negocio. Poco extraño, pero puede darse la figura, ¿no? La clásica con que yo tengo mi tienda o yo tengo mi negocio y de repente me enfermé y alguien se puso al frente. Bueno, es un gestor de negocios. El albacea, que es el encargado por el testador, por quien emite el testamento o por el juez de cumplir la última voluntad del finado, es el responsable de ejecutar el testamento. O actividades similares, como por ejemplo las funciones de regidor municipal o de consejero regional, que también son dietas. ¿De acuerdo? Eso también son rentas de cuarta categoría, pero características sine qua non de estas rentas, de este tipo de rentas de cuarta, no emiten recibo por honorarios. Repeat after me, please. No emiten recibo por honorarios. Por ahí alguien en algún momento, voy a pagar dieta, sí, pero no me quiere dar el recibo. ¿Cuál recibo? La dieta no, no se emite recibo por honorario. El control lo lleva la empresa y la empresa hace la retención, y eso sí la tiene que pagar, evidentemente. Y lo que puedes habilitar tú como empresa sin ningún temor es sí un formato interno de liquidación, por supuesto, que te ayude a llevar un control sin ninguna duda. Manuel, las ganancias por la valorización de criptomonedas se declaran como renta de segunda. Sí son renta de segunda para mí, ¿ok? Para mí es renta segunda. Sin embargo, vamos a esperar la legislación porque se ha anunciado que va a haber un proceso de legislación. Yo no entendería por qué no sería segunda, porque estamos hablando de activos, criptoactivos o activos, se me fue el nombre, pero en todo caso son intangibles y que es muy similar al juego en bolsa, porque ustedes saben que la criptomoneda es una moneda virtual, una moneda electrónica, y lo que yo hago es simplemente jugar con la fluctuación de la moneda. Aquellos que compraron en algún momento bitcoins cuando estaba a $1.000 y de repente ahora se han visto que ya está en 83.000, aunque subió hasta ciento y pico y está bajando. Bueno, felices por ellos, pero la ganancia que hayan obtenido sí sería una renta segunda, es una renta de capital, una renta de inversión. También, a ver, ya que lo mencionas, Manuel, por no hacer nada, o bueno, por no hacer, a ver, solo un tema ahí ya que está la pregunta. Recuerden que hay en la teoría de la obligación, y esto es un poco más jurídico, existen las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. ¿Ya? Ahora, cuidado, porque sí ha habido reparos de obligaciones de no hacer que se han pretendido configurar como renta de segunda y se han configurado como servicio, como cuarto. Supongo que a eso va tu pregunta, o en todo caso estás indicando que las obligaciones de no hacer son rentas de cuarta categoría. Desde todo punto de vista, para mí es un servicio de todas maneras, y sí hay obligaciones de no hacer. Es como, por ejemplo, cuando yo condiciono en un contrato el servicio que tú me vas a brindar y te digo, pero tú estás obligado a no brindar el mismo servicio a un negocio similar. Ok, eso es una obligación de no hacer. Y por eso hay una retribución. Eso es una cuarta categoría. Ok, vamos a la siguiente. Para establecer la renta neta de cuarta, sí, ya sabemos que es el 20% de la renta bruta. Hay una falla en la UIT. Ya sabemos a cuánto está la UIT del año pasado. Y lo que yo tengo que hacer es calcular ese 20% y hay un límite, ¿de acuerdo? El 20% se aplica
Sobre la renta bruta, sí, pero tienes un límite, tienes un techo. No puedes pasarte de las 24 UITs como deducción de ese 20%. Eh, Hay que tomar en cuenta que desde el 2008 estamos obligados los perceptores de renta de cuarta categoría a emitir recibo por honorarios electrónicos a través de los sistemas de emisión o inclusive es una virtual, eso todos lo sabemos, pero siempre es bueno reforzarlo. Porque inclusive a partir de esa obligación ya no llevamos libro de ingresos, sino que es el libro que se genera directamente por la plataforma de la clave Sol. Y lo otro es las rentas de quinta categoría. Y las rentas de quinta categoría es el trabajo dependiente, ¿no? En la cuarta categoría es independiente. Y la quinta son el trabajo dependiente o trabajo por cuenta ajena, como se le conoce también por estos lares. Y ese trabajo personal prestado con esa relación de dependencia, cualquier tipo, público, electivo, no, y está comprendidos todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, casi todos los no remunerativos, debería decir, las participaciones de los trabajadores, sea que provengan de asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio que se otorgue o las asignaciones o dietas no pensionables que se perciban como retribución por asistencia efectiva. Estas no son dietas directorias, son otro tipo de dietas que se convienen usualmente cuando le otorgo a un alto directivo algún tipo de concepto llamado dieta. La dieta en otros países no es la dieta que le pago al director, la dieta es la asignación de viáticos. Hay dietas bajo ese concepto que se asignan como como un concepto adicional para que para quien preste el servicio en relación de dependencia. También los obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil. Esto es lo que llamamos esta es la famosa cuarta quinta, que a mí particularmente no me gusta para nada. Y la prestación de servicios considerados como renta de cuarta categoría efectuados por un contratante cuando se mantiene relación laboral de dependencia a la vez. Esa retribución también de servicios prestados por los titulares de las empresas individuales de responsabilidad limitada y los socios de cooperativas de trabajo, siempre que estén consignados en el libro de planillas, tratándose de funcionarios públicos que por razón del servicio o por la comisión del servicio en el exterior perciban sus saberes en moneda extranjera, se considera esa renta grabada en esta categoría. Constituyen remuneración computable para esa determinación de la renta de quinta categoría el valor de las prestaciones alimentarias también que estén otorgadas con fines promocionales a favor de los trabajadores. Así que recuerden, la remuneración en especie y las prestaciones alimentarias forman parte de la renta de quinta y en general cualquier otro ingreso. Esto va a ir combinado no combinado, interactuado con las normas laborales en todo caso para poder entrar a la definición de lo que son conceptos remunerativos y no remunerativos que están en la ley de CTS. ¿Qué no son rentas de quinta? Y eso hay que tenerlo muy presente. Los gastos y contribuciones realizados con carácter general a favor del personal y los vinculados a asistencia de salud a los servidores que se refiere al inciso doble L del artículo 37 de la ley. Eso no es renta de quinta, es un gasto directo que tendrá o es limitado o no. Las sumas que percibe el servidor por asuntos del servicio en un lugar distinto de su residencia habitual son las comisiones de servicio, como los gastos de viaje, viáticos, alimentación, etcétera. Incentivos o entregas o programas de actividades de bienestar del gobierno central, como los fondos de estímulo, como el CAFE o CAFAE. Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las personas naturales no domiciliadas contratadas para prestar dicho servicio por concepto de pasajes dentro de y fuera del país. Lo que pasa es que esos conceptos que yo le pago a un prestador no domiciliado forman parte de su remuneración. No es renta quinta, tiene que formar parte de su remuneración, así como las retribuciones que se asignan a los dueños de las empresas unipersonales. ¿Cuáles son las empresas unipersonales? Que Guillermo McDowell, cualquiera de nosotros tuviésemos un negocio, entonces la percepción de que yo tenga no es renta de quinta. Eso tendrá que grabarse como cuarta. En caso la condición de trabajo grabaría como renta de quinta, sí, la condición de trabajo. Hay un concepto de condición de trabajo que no graba para quinta, pero en general sí. Por eso dije casi todos los conceptos no remunerativos. No lo tengo en la mente ahorita, pero sí hay uno o dos que no forman parte de la base.
Los perceptores de renta de quinta categoría obligados a presentar la declaración no incluirán en esta los importes correspondientes a sus remuneraciones consideradas dividendos. Claro, obviamente, porque si son dividendos obtenidos por su inversión como accionistas o socios de un negocio, ya tributarán como renta de segunda. Ahora, de la renta conjunta, de cuarta y de quinta, se puede deducir anualmente un monto equivalente a 7 UITs. Es una única deducción, ¿de acuerdo? Y está vinculada más a quinta que a cuarta. Esta deducción de 7 UITs se efectuará hasta el límite de las rentas netas, o sea, no puedes pasar de lo que vayas a deducir, en otras palabras. Esa es la deducción mágica que tenemos todos y nos alegramos, los perceptores de cuarta sobre todo porque atempera la condición de la aplicación del impuesto, pero también tenemos los gastos adicionales por 3 UITs. Esto viene desde el 2019 aplicándose con variabilidad. Para este año 2024, los conceptos que se pueden deducir son arrendamiento y subarrendamiento, que tienen límite, ahorita los voy a ver, gastos en hoteles y restaurantes, gastos por honorarios profesionales de médicos y odontólogos, servicios prestados por renta de cuarta en general y aportes de salud o trabajadores del hogar. Pero, como dije, tienen limitantes. Los gastos deben, ojo, para deducirlos, los gastos sí deben encontrarse debidamente sustentados y acreditados. Fehaciencia, contrato. La oportunidad para deducir esos gastos es que estos deben haber sido pagados como máximo al 31 de diciembre de 2024, no ahorita. No puedes provisionar. Tú, perceptor de renta de cuarta, no vale la provisión como si en una renta tercera. A ti te tuviste que haberlo pagado, si no, no. El límite de deducción en conjunto no puede exceder de 3 unidades impositivas. Para el 2024 es 15.450. Y hay que tener cuidado también con la atribución de la sociedad conyugal o unión de hecho. Para determinar esa deducción de las 3 UITs por predios arrendados o subarrendados, efectuados por una sociedad conyugal o unión de hecho, se consideran atribuidos al 100% al cónyuge o concubino al que se limitó el comprobante. ¿De acuerdo? Ojo, eso es atribuido al 100% a cualquiera de los dos que emitió el comprobante. ¿De acuerdo? Y solo podrán ser atribuidos por igual 50% a cada cónyuge siempre que se presente la comunicación de atribución que se debe hacer en el formulario 709 que se presenta por efectos de la declaración anual. ¿Cuáles son los límites para para los gastos, para la deducción adicional de 3 UITs? En el caso de hoteles y restaurantes, 15% de los comprobantes de pago debidamente acreditados. No es que porque yo dije que me gasté en restaurantes en un año 10.000 soles, ya tengo 1.500 para deducir. No, tú tienes que demostrar con tus comprobantes de pago a tu nombre, tu RUC, para que puedas deducirlo. También los servicios de cuarta, como hemos dicho, de categoría de médicos y odontólogos, 30%, pero igual los tienes que sustentar o con la factura del centro médico u odontológico o con el recibo por honorarios del médico. Las aportaciones de salud o a salud por trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar, 100%. Todo lo que tú hayas pagado por concepto de salud por trabajador del hogar, puedes deducirlo a 100%. Por todo concepto de cuarta categoría, profesión, arte, ciencia, oficio, lo que fuere, tienes hasta un 30% de deducción. Y por el arrendamiento o subarrendamiento, tu cuarta, puedes deducirte hasta un 30%. Y un acápite interesante son las rentas de fuente extranjera, porque las rentas de fuente extranjera se agregan precisamente a las rentas de trabajo. Eh, y en este caso, los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán esos resultados de renta de fuente extranjera como renta de trabajo. Esto se sumará a las rentas de trabajo para poder obtener una renta bruta. En la compensación de los resultados que arrojen las rentas de fuente extranjera, no se toma en cuenta ninguna pérdida obtenida fuera del país. Y si el resultado es una pérdida neta total de fuente extranjera, en ningún caso se computará para determinar el impuesto. No puedes deducir pérdidas, en otras palabras, por producto de rentas de fuente extranjera. La renta en moneda extranjera, regla para el tratamiento de la moneda, se convierte a moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del devengo para cualquiera de las rentas. Y se utiliza el tiempo de cambio promedio ponderado compra,
que publica la SBS. ¿De acuerdo? Eso también para que lo tomen en cuenta respecto de las rentas de fuente extranjera. Y para determinar la renta imponible de trabajo de fuente extranjera se deberá seguir. Todos lo debemos saber. Primero determina la renta de cuarta y quinta como renta de trabajo y de ahí debes deducir el impuesto a las transacciones financieras, en cuyo caso recuerden que el ITF suele ser notificado por el banco respecto de su cuantía. Nos llega la nota de cargo del ITF anual consolidada o es enviada por correos para que la podamos observar. El gasto por concepto de donaciones también puede ser aplicable. Si son dependencias del sector público, como estas, beneficencia, asistencia, educación, sector público, no necesitas estar en el registro de entidades preceptoras de donaciones. Eh, para esto se establece que las entidades de dependencia del sector público, excepto empresas, se encuentran calificadas como entidades per se. Entonces ya no es necesario que hagas todo el proceso, salvo que seas otro tipo de empresa vinculada. Deben estar calificadas entonces las demás entidades, las demás empresas o entidades como perceptoras de donaciones por SUNAT. Para ello deben encontrarse inscritas en el registro y esa calificación tendrá un plazo de 3 años. La deducción producto de donaciones no excede o no puede exceder del 10% de la suma de la renta de trabajo y renta de fuente extranjera en conjunto. La deducción máxima deducible será calculada de esta fórmula, ¿no? La donación máxima deducible es 10% de la suma de esos dos tipos de renta. El saldo de esas deducciones y que no haya sido absorbido por la renta de trabajo no puede ser aplicado en ejercicios siguientes, simplemente lo que se pudo hacer y nada más. Hay que recordar la ley de mecenazgo, porque la ley de mecenazgo es que yo invierto en algún deportista para poder promoverlo respecto de costear su sostenimiento. Ese gasto de donaciones efectuados a deportistas también tiene capacidad de deducción. Solo se puede deducir como gasto las donaciones o aportes que se efectúen a los beneficiarios deportivos cuando dichas donaciones o aportes estén destinados a financiar actividades que estén promovidas por el IPD y además se realicen medios de pago. De otra forma, no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de donaciones tienes tú para poder aprovechar respecto de tu renta? Ya si no las aprovechas y has incurrido en ellas, tenlo presente para el siguiente ejercicio. A ver, tipo de donación puede ser amparadas en el artículo 49 en dinero, títulos, valores, bienes muebles, bienes inmuebles, otros. O podrías tener en el artículo 6 el dinero en bienes o servicios, entidades públicas o asociaciones sin fines de lucro que estén debidamente registradas. O el mecenazgo en dinero, títulos, valores, bienes muebles o bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Esto es lo que podrías tú deducir. Tengo una consulta en el chat. Denme un segundo. Como parte de un convenio, me dice Jorge, de mutuo disenso, o sea, rompieron palitos, recibió un monto bajo el concepto de fomento a la constitución de nueva empresa. Artículo 47, Decreto Supremo 002. Renta de quinta. Mm, qué buena pregunta. Dame un segundito, ¿ya? Eso es el concepto que, ya, ese es el incentivo, ¿de acuerdo? El incentivo. A ver, ese es el artículo 47 que nosotros vemos 002, relacionado al fomento de la constitución de nuevas empresas, establece una exoneración de la renta de quinta categoría, y eso es lo que quería validar. El artículo 47, relacionado con el fomento de la constitución de nuevas empresas, establece una exoneración de la renta de quinta categoría para los trabajadores que se incorporen a empresas de nueva creación, bajo ciertas condiciones. Esta exoneración tiene un plazo específico, 24 meses, y está destinada a promover la formalización. Ahora, lo que tendría que suceder es que tendrías que, en ese plazo, constituir la entidad, eh, en principio. Igual me quedo con la consulta para poder ampliarla, porque me parece una consulta interesante respecto de lo que es incentivo. Nancy, consulta, ¿dichos gastos para deducir 3 UITs, renta de cuarta y quinta, deben ser bancarizados? Sí. ¿Pasan los límites de bancarización? Sí. ¿De acuerdo? Todo depende de la norma de bancarización. Entonces, si pasan los 2.000 soles o $500,
entonces sí debieron ser bancarizados. Si no pasan, no hay obligación de bancarizarlos y bastaría que presentes de manera sustentada. Ahora, yo voy a sugerir una cosa. De preferencia es que mejor que bancaricen todo. ¿Por qué? Porque tienen un elemento de fortaleza de fehaciencia. Si no lo pueden bancarizar porque es muy pequeño el monto, pues por lo menos traten de que en el recibo por honorarios les firme el perceptor la cancelación, que eso sería importante porque es un monto menor. Y no se olviden de los contratos si fuera el caso. Eh, la renta neta del trabajo, a ver, de resultar el saldo positivo luego de lo mencionado, lo que les acabo de decir, entonces se aplica el criterio de la renta neta del trabajo de cuarta y quinta, se le deduce el ITF, uy, me fui, se le deducen los gastos por donaciones, ya saben, por una tasa máxima del 10%, más la renta de fuente extranjera que entra sin anestesia, punto, y ya tienen la renta neta de fuente imponible del trabajo y fuente extranjera. Y a esta renta es la que yo voy a grabar. Ya saben que el impuesto a la renta de primera categoría 6,25 sobre la renta imponible, igual a la renta de segunda, pero en cuarta y quinta, es decir, renta de trabajo tienen escala progresiva. Esa escala no ha variado ya hace un buen tiempo, sigue siendo la misma, actualicen la UIT nada más del año, y a partir de ahí, al aplicar esa renta de trabajo y fuente extranjera, lo tendrán que hacer de manera progresiva de acuerdo a la escala acumulativa que se presenta. Créditos con derecho, perdón, créditos sin derecho de devolución. Bueno, crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera no lo puedes aplicar. El impuesto a la renta está abonado en el exterior por la renta de fuente extranjera grabada siempre que no excede el importe que resulta aplicar la tasa media. Cuando tú te han hecho una retención en el exterior y no hay convenio para evitar la doble imposición, lo que tú haces es aplicar una tasa media para poder determinar cuál es el máximo deducible que tú podrías aplicar por efecto de esa renta que te han retenido en el país en donde se llevó a cabo el servicio. Ese importe que el importe que no se utilice en el ejercicio gravable, pues lamentablemente no se podrá compensar ni podrás solicitar la devolución a futuro. Créditos con derecho a devolución, los saldos a favor del contribuyente de ejercicios anteriores. Si tú tienes todavía saldo de renta y no has pedido la devolución, dicho sea de paso, si has pedido la devolución, no vas a aplicarlo. Pero si no lo has pedido, entonces sí puedes aplicarlo en el ejercicio que viene, en la declaración para que puedas atemperarla. También los pagos a cuenta que tú hayas realizado. Usualmente no lo hacemos, ¿no? Esperamos que nos retengan. Pero si ustedes ven que en la proyección de sus rentas van a exceder límites, van a pasar los 30 y tantos mil, van a llegar a 40.000 soles. La sugerencia siempre va a ser, traten de hacer pagos a cuenta, porque si no va a doler mucho cuando vayan al anual a determinar la renta acumulada. También las retenciones, obviamente, que les han hecho, sin duda, ¿no? Muchos a veces prefieren que se les retenga para que no haya sorpresas al final del ejercicio. Otros prefieren aprovechar la suspensión de retenciones. El problema está que cuando yo suspendo las retenciones, a veces pierdo el control y no me doy cuenta en qué momento pasé. Y al pasar, ya voy a tener que ir a ese gravamen. Los contribuyentes deben mantener, dicho sea de paso, debidamente ordenados y archivados porque es obligación de mantener la documentación como sustento ante la administración. Recuerden que deben ustedes siempre guardar las declaraciones de pago mensuales del impuesto a la renta por primera categoría, que es el pago fácil, las rentas de segunda que hayan ustedes pagado directamente o que se les haya retenido, los libros de ingresos y gastos, que ya saben que ahora por cuarta categoría ya lo tienen evidentemente en electrónico, así que eso no es ningún problema, porque tienen el libro de gastos, libros de ingresos y gastos electrónico. Pero siempre, aparte de ello, documenten contratos, traten de tener todo bancarizado, sobre todo vinculado más que al ingreso, a lo que es gasto deducible. Las 7 UITs nadie se las va a quitar. El 20% nadie se los va a quitar. Pero las 3 UITs que tienen que tener demostración de haberse efectuado y dentro del ejercicio al que pertenece la declaración, sí preocúpense por documentarlo como corresponde, con los comprobantes de pago y con las cancelaciones debidas, y por eso mi recomendación es bancaricen en lo mejor posible.
En el caso de renta de segunda categoría, hay libro de ingresos y gastos en el caso de contribuyentes que hubieran percibido rentas que excedan las 20 UITs. Ojo, hay libro de ingresos y gastos, no se olviden para los perceptores de renta de segunda categoría, muchos no lo llevan. Y ojo, en el caso de intereses, por ejemplo, y regalías, se emite factura por rentas de segunda categoría. El diseño es muy similar al recibo por honorarios, pero se aplica 5% para renta de segunda como retención. Documente su certificado de rentas y retenciones del impuesto a la renta que les hubiesen efectuado, sea por segunda, cuarta o quinta, tiene que exigirlo dependiendo de a quienes les hayan emitido. Eh, También las retenciones o los certificados por retenciones por dividendos percibidos, las constancias de ITF, y si tienen renta de fuente extranjera, contratos, documentos y todas las explicaciones que les hubiesen podido las retenciones, porque les tienen que emitir los comprobantes de retenciones precisamente también en el exterior y por supuesto las cancelaciones que hayan tenido, que seguramente serán transferencias internacionales para que ustedes puedan precisamente tener el control debido de esos ingresos, pero sobre todo más que nada de los gastos. ¿La empresa retuvo su NAME, lo debería devolver? Si la empresa lo retuvo. Sí, Jorge, en principio sí, pero si gustas, pásame el caso por interno para poder darle un poquito más de ampliación. Quiero leer bien el decreto para ver si es que, y además ver si hay informes de la administración, si gustas, y te lo comparto, no te preocupes, sin ningún compromiso, pero sí me encantaría por una curiosidad académica de poder mejor ampliarlo. Yo le he tomado nota, pero mándamelo por interno, Jorge, y mejor lo verificamos. Dianarelli, doctor, buenas tardes. Cliente cuenta con un local comercial como persona natural. Ok, ahora en el local funciona su empresa persona jurídica. ¿Se puede considerar los gastos de arreglos y remodelación en el local a favor de la persona jurídica con un contrato de alquiler? Ya, a ver, en principio sí, recuerdo, si yo hago mejoras, ¿de acuerdo? Si yo hago mejoras y el dueño me las reembolsa, es renta para él, ¿de acuerdo? Si no me las reembolsa, y eso está en la ley, yo puedo en ese acto de devolución, obviamente se entiende que has controlado el costo, activarlo y depreciarlo totalmente al momento de devolver. Es una de las formas que hay, entre comillas, de depreciación acelerada. ¿De acuerdo? Así que ahí podrías aprovechar, sí. Lo único que yo creería es que hay que tener cuidado con valor de mercado, porque se supone que si son vinculados tiene que haber habido valor de mercado, es decir, estudio de valor de mercado para establecer el arrendamiento, documentar todas las mejoras que se han hecho, el costo de las mismas, el control en registro de activo en el registro de activo fijo y el control de depreciación bien llevado. Y al momento de que se haga el acto de devolución, podrías. Si no se hace acto de devolución, porque por ahí recuerdo un informe, ¿no? Renovaron el contrato, no hay acto de devolución, pues no podrías hacerlo y seguirías depreciándolo por si acaso. Si quieres que verifiquemos el artículo correspondiente en la ley o en el reglamento, me mandas igual un mensaje por interno de Anareli, pero estoy perfectamente seguro de lo que te estaba comentando. Ok, llegamos hasta acá en esta transmisión de la hora tributaria. Hemos hecho un repaso de las rentas de personas naturales. Eh, a ver, hemos hecho un repaso de los temas que hay que tener en cuenta y volver a refrescar para poder hacer una declaración con miras a que esta ya se va a habilitar. Eh, Así que, perdón, tengo, buenos días, profesor, ya. A ver. Perdón, tengo unas consultas. Un contribuyente me ha solicitado realizar la declaración de renta de primera categoría, pero no es un no domiciliado peruano, pero vive en Israel. A veces viene a Perú y tiene una casa en Israel. ¿Debe declarar la casa que tiene en Israel? Ah, no. A ver, en el caso de inmuebles, de acuerdo a nuestra legislación, yo no voy a hablar de Israel, tributa por la localización, criterio de la fuente, del domicilio. Entonces, el inmueble de acá tributa acá. Yo lo que entiendo que me estás diciendo es un contribuyente me has citado la renta de primera categoría, pero es un no domiciliado. Ok, sí, es peruano, pero es un no domiciliado. La forma como el no domiciliado peruano recupera su condición de domiciliado peruano es que permanezca en el país 183 días y es automático. Si eso no ha sucedido, y eso puedes pedir su récord migratorio,
entonces simplemente lo tratas como un no domiciliado y punto. Pero él ya es un no domiciliado para efecto peruano, por lo tanto, acá él ya no tiene por qué rendir cuentas. ¿De acuerdo? Ya no tiene por qué rendir cuentas. ¿Cómo se hace en este caso? El inquilino efectúa la retención, entre comillas, del impuesto, entre comillas, porque no es una retención propiamente dicha, paga el impuesto a cargo del no domiciliado, por si acaso. Ya, es el inquilino porque el no domiciliado no tiene cómo declararlo. Así que eso también está en la norma. Si gustas, está en las formas de declaración para efecto de no domiciliados y en la tasa del impuesto para no domiciliados. Se tiene un negocio familiar donde, no tengo ni un cargo, perdón, no tengo ni un cargo ni planilla, pero usan mi cuenta IAPE para los depósitos de pago a los clientes. Yo te sugiero, honestamente, saca tu pasaporte a Bolivia, porque en Bolivia no hay extradición con Perú. O sea, porque eso va a ser de fraude. O a Burkina Faso, tal vez. A ver, Manuel, lo que sucede es que hay un problema bien grave ahí. Están utilizando tu YAPE, es tu cuenta, y a ti te van a imputar el incremento patrimonial. Cuando hay una imputación a una persona natural por incremento patrimonial no justificado, no va como renta tercera, por si acaso, va como renta de trabajo. O sea, va a la escala progresiva, y puede ser muy gravosa. Entonces, eso no se debe hacer. Dos cosas, o regularizas el tema de la declaración y claro, ya dejen de usar tu cuenta y que cada quien saque lo suyo. Supongo que es un negocio familiar. No sé si será una razón social, en cuyo caso la razón social deberá sacar eh, esto, se me va, los PRONs para poder capturar los pagos con tarjetas, pero una cuenta Yapi es un uso personal. Yape Plin es personal, no es negocio. Salvo que tú tengas un negocio como persona individual, como un negocio unipersonal, en cuyo caso sí es válido, pero tendrás que tributar lo que corresponda como negocio e identificarlo diferente de lo que son tus rentas personales. Me explico. Tú, Manuel Benavente, puedes estar en el RUS, puedes estar en el RER, puedes estar en el régimen general y eres persona natural. ¿Percibes esas rentas? ¿Puedes tener YAPE? Sí, pero tributas de acuerdo al régimen en que estés. O te dedicas a un ejercicio de renta de cuarta, pero en cuyo caso ten cuidado porque no te vayan a imputar que sea una renta tercera, pero ahí sí tienes riesgo de incremento patrimonial no justificado. Manuel Felipe Segarra, hola profesor, si una persona tiene ingresos en varios países, mi madre, ¿cómo debe declararlos en su renta? Es que depende del país. Acabo de explicar que la renta de fuente extranjera se acumula a la renta del trabajo y va a la escala sin anestesia, sin ningún tipo de deducción. Lo que tendrías que validar es que haya convenio para evitar la doble imposición según el país de donde provenga la renta. ¿Dónde encuentran los convenios para evitar la doble imposición? En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, pon convenios para evitar la doble imposición MEF y ahí los vas a encontrar. En mi DJ anual de persona natural del año 2023, ¿por qué me salió por pagar si me han retenido las cuartas categorías en cada recibo y en cuanto a quinta me han retenido cada mes? ¿Qué habrá pasado? Que tienes cuarta, tienes quinta, las retenciones son del 8, pero cuando sumas cuarta y quinta, que es renta de trabajo, ¡pum!, se piramidó tu renta bruta. Entonces, si se piramida tu renta bruta y vas a la escala progresiva, ya de repente ya no estás en 8, estás en 15, o estás en 21, o estás en 30, y por eso es que tienes que pagar impuestos. Eso es un elemento básico de acumulación o piramidalización impositiva que también se ve inclusive en el sistema de imposición al consumo. Listo, hasta aquí termino con las consultas eh, y como siempre mi agradecimiento a todo el equipo que está en el back office, a Lucio Garro, a Brian, a Senjo, a Tributación Práctica, al Estudio Riviero de Medellín Asociados, a César Márquez, a Ángelo Aguirre, y como siempre, me voy a despedir mandándole un cariñoso abrazo a mi maestro Marcial Coronel, que siempre está presente en mis programas. Se ha vuelto el participante más fiel que puedo encontrar, entre otros que también participan, dicho sea de paso, pero me da mucho, es un honor que mi maestro de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico de Villarreal se haga presente en los programas de este modesto alumno suyo. Gracias, Marcial, Marcialito, como le decíamos de cariño, un abrazo. Abrazos a todos ustedes, que tengan un gran fin de semana, que sea un fin de semana de restablecer energías y les mando un fuerte abrazo, que estén bien y que nuestro Perú supere sus problemas y salga como siempre adelante para mejor de todos. Gracias, muy buenas noches. Estén atentos por el grupo de la hora tributaria. No sé si han compartido
el enlace de la hora tributaria. No, Brian, unos segunditos para que puedas compartirlo nuevamente. Ya por el grupo de WhatsApp de la hora tributaria vamos a estar comunicándoles los cursos que vamos a estar lanzando prontamente. Caso práctico que se viene ya, tanto de renta de personas naturales como renta de personas jurídicas. No se preocupen, costos bastante accesibles para todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Yo me retiro. Brian, compárteles el enlace porque algunos seguramente estarán pidiéndolo. Conmigo será hasta la próxima, hasta el próximo viernes con consultor tributario. Nos vemos.